Bueno, que cómo fueron mis inicios en la literatura infantil y juvenil, en la literatura en general. Soy maestro y por lo tanto mis inicios empezaron en un aula. Realmente tengo que decir que mi acercamiento a la literatura infantil, a la literatura en general, fue para utilizarla. Estaba trabajando temas de educación emocional y empecé a descubrir el mundo del álbum ilustrado antes del boom que hemos vivido en estos últimos años, que ha llenado nuestras librerías, nuestras bibliotecas de álbumes ilustrados, y empecé a utilizarlos y a partir de ahí empecé a escribir cuentos, empecé a investigar sobre el género del cuento, empecé a producir mis primeros textos, a compartirlos, a recibir respuestas, habían interacciones, a contar, a narrar. Después coincidió que tuve un problema de salud, me operaron de las rodillas y estuve casi un año en cama. Un buen amigo mío, que además es escritor, consejero, Joaquín Nieto. Joaquín Nieto llevaba un programa que se llamaba Mundo Escolar. Era un programa que hablaba de la escuela y donde los maestros jugaban un papel importante, un papel destacado. Y él me asignó un espacio. Me pidió que cada jueves leyera un cuento, escribiera y leyera un cuento en la radio y contara un cuento. Eso me obligó a ser sistemático, intentar hacer un trabajo cada vez mejor, a ser exigente con uno mismo, y fue así como empecé a escribir. He trabajado con diferentes editoriales, algunas editoriales que desarrollan su trabajo, su desarrollo profesional es exclusivamente dentro del ámbito de las Islas Canarias, y también con editoriales que trabajan a nivel de todo el territorio nacional, incluso Sudamérica, ¿no? No me cierro a ninguna editorial, o sea que en mi sitio en la red, en mi página web, podrán encontrar todas las editoriales con las que he trabajado. No tengo ninguna preferencia con ninguna. Lo único que pido es que las editoriales pues sean respetuosas con el trabajo de uno, lo traten con cariño, ¿no? En cuanto a los ilustradores, pues he tenido la suerte de trabajar con Ramón Trigo, con José Luis Navarro, con Inma Serrano, y aquí en Canarias sobre todo con María Arencibia. Sí quiero extenderme un poquito más y decirles que el trabajo con el ilustrador no es toma el texto, no, sino que siempre ha sido un trabajo muy cercano, muy humilde. Este es mi texto, y estas son mis ilustraciones, y vamos a poner dos lenguajes en común para transmitir una misma idea, ¿no? Pues nada, pues sí, he tenido, verdad, que la suerte de trabajar con gente del mundo del arte que han entendido que esta es la mejor manera de producir un producto literario, ¿no? Un trabajo, una obra. Bueno, esta pregunta me la pone difícil. Vamos a ver si escapo de ella. ¿Qué tiene que tener un libro o un autor para ser publicado en Canarias? En ocasiones nos gustaría que el primer criterio de selección de un texto fuese la calidad literaria. Pero muchas veces, por desgracia, los que ponen las perras pues buscan una viabilidad del proyecto, de su propia empresa, y lo que buscan es que el libro sea vendible, que el producto comercial que se pone en las calles pues sea adquirido por lo menos 5 o 6 colegios, con el que garantizar por lo menos la primera tirada, el coste de la tirada, y de ahí para adelante pues a soñar con que se venda mucho, ¿no? Yo realmente no lo sé, ¿no? No sé si la literatura canaria está menospreciada dentro de la propia isla, ¿no? Yo te puedo contestar que yo no tengo complejos, ni quiero tenerlo. Soy escritor de literatura infantil por convicción, por amor, porque me ayuda a crecer. Lo que sí creo que la cultura en general en las islas es un producto cultural. Considero la literatura, ¿no?, entre otras cosas, un producto cultural. Creo que se mueve con variables muy complejas. La insularidad cultural, las dificultades económicas de las empresas para distribuir un producto, lo reducido del círculo cultural, el propio complejo del artista isleño que debe de superar o asumir, etcétera, ¿no? Es muy complicado. Por eso yo me agarro al optimismo, al día a día, a desarrollar mi máxima profesional, que es que cuanto crecemos en todos los ámbitos, cuanto más compartimos, en todos los ámbitos, más crecemos. El futuro
el futuro de la publicación en las islas tiene unas posibilidades inmensas. Como antes decía, no podemos quedarnos solamente en Canarias, tenemos que abrirnos, tenemos que evitar todos esos complejos y tenemos que lanzarnos al mundo, ¿no? La red está ahí para ser aprovechada y no hacerlo sería una estupidez por mi parte. Además, esto cambia tan rápido que nos obliga de alguna manera a estar en una continua renovación creativa. Y eso es bueno para nosotros, es bueno para Canarias, es bueno para los canarios y las canarias y es bueno para la literatura. Está cambiando muy deprisa. Hay ya editoriales que han roto el insularismo, incluso editoriales que se arriesgan a presentar nuestro producto en otros lugares, ¿no? Hay proyectos, la comunicación fluye mucho más deprisa, hay mayor presencia en los medios. De todas maneras, a mí no me interesa, o yo creo que no debería interesar, que leamos más o más rápido, sino que lo que se lea, lo que se haga, tenga la mayor calidad posible. Eso es lo importante. El fomento de la lectura en las islas pasa, y esto lo vengo repitiendo siempre, desde hace tiempo, ¿no? Desde siempre que tengo una oportunidad lo comento, pasa por un gran pacto, donde desde los docentes, tanto en las escuelas primarias como en las escuelas universitarias, editores, ilustradores, productores, cabildos, ayuntamientos, el gobierno de Canarias, todos sean capaces de ponerse de acuerdo en un pacto por la lectura, o como quieran llamarlo, pero en algo que nos una y que nos haga tirar y remar a todos en la misma dirección, ¿no? Lo que no puede pasar es que no estemos gastando dinero que sale de la misma bolsa, por poner un ejemplo, en crear planes con criterios diferentes para una misma población, porque vienen de 2 o 3 administraciones diferentes. Eso es lo que tenemos que cambiar y erradicar ya. Tenemos que... A los futuros docentes, para fomentar la lectura, lo primero que les dirían es que si no aman esta profesión, que se vayan, que la dejen. Hay tantas cosas por hacer que no vale la pena que perdamos el tiempo en algo que no queremos. Y además de que los maestros tenemos que ser buenos profesionales, tenemos que amar profundamente lo que hacemos, tenemos que estar muy vocacionados. Y lo segundo que hay que hacer es leer, arriesgarse a escribir, compartirlo, contar, volver a leer y volver a escribir y volver a contar un cuento y volver a... y así, ¿no? O sea, tenemos que estar siempre en la brecha, no podemos parar, tenemos que estar abiertos a todas las posibilidades, tenemos que arriesgarnos y tenemos que estar preparados, tenemos que estar formados, y eso no puede parar nunca, porque el mundo está cambiando continuamente y porque nuestros clientes, nuestros alumnos también cambian, porque la sociedad cambia. Qué pregunta más difícil. ¿Cómo se cuenta un buen cuento? Bueno, yo creo que el cuento es vida, el cuento es la vida, y hay que vivir el cuento, hay que de alguna manera dejar que la literatura, que las palabras te atrapen. Hay que sentirlo, hay que hacerlo tuyo, y después hay que trabajar mucho, hay que narrarlo muchas veces, tienes que escucharte en soledad, tienes que dejar que el cuento te atrape y de alguna manera dejarte llevar por él. Cuando eso ocurre y no te sientes perdido, es que estás preparado para contarlo. Sí, conozco el Festival de los Silos, creo que es la 15ª edición la que ahora ocurre. Nunca he podido asistir, lo sigo siempre de lejos, no he participado. De todas maneras, todavía me queda mucho camino por recorrer y bueno, algún día estaremos por allí, primero para vivirlo, ya otras cosas andarán. Es triste, ¿no? Yo conozco gente que no leen ni siquiera las instrucciones de montaje de un mueble de IKEA y son muy felices. Conozco gente que no lee nada y son muy felices. Pero sé de otros muchos que leen y son más felices aún. Entonces yo me quiero fijar en eso, ¿no? Yo creo que es un error erradicar la literatura de los planes de estudio. Y me explico, la literatura forma parte íntima del lenguaje. Cuando un alumno comprende, que es uno de los objetivos de la lectura, cuando es capaz de asumir lo que está leyendo como algo propio, de darle un significado,
significa que has sido capaz de hacer una comprensión interpretativa, ¿no? Una comprensión indiferencial. Y esto significa que se activa el conocimiento del lector, para que esto ocurra, para que este tipo de comprensión ocurra. Es la verdadera esencia de la comprensión lectora. Y después está la comprensión crítica también, que es cuando formamos nuestros propios juicios, nuestros propios pensamientos en base a lo que hemos leído, y somos capaces de crear nuestro propio mundo, de enjuiciarlo y de aceptarlo como es, de identificar las ideas, de darle una interpretación personal. Bueno, estamos hablando quizás, ahora que estamos hablando de las competencias en la educación, que todo esto ocurre cuando alcanzamos ese tercer nivel de dominio competencial, que es la reflexión, que la conseguimos cuando hay síntesis y cuando hay creación y cuando hay juicios interpretativos. Está claro que la literatura sirve para todo esto, pero no como un fin, que es lo extraordinario, sino como un medio. Y por lo tanto, eliminar esto de la formación del docente es quitarle una herramienta fundamental, ¿no? Es como quitarle, para mí, una de las patas de la mesa, ¿no? Menos mal que los docentes, en general, somos más inteligentes que los que organizan nuestros propios planes de estudio. Bueno, utilizar la literatura de Canarias en el aula no solo no es posible, es que miles de docentes diariamente utilizan literatura hecha en Canarias, literatura canaria en las aulas sin ningún tipo de problema. Pero no solo porque esté hecha aquí, sino porque es buena, porque es bella, porque es linda, porque está bien contada, está bien escrita. Y además porque muchas veces esa literatura, cuando yo escucho o leo un texto de un autor nuestro, es como si su voz sonara con más fuerza, porque compartimos espacios comunes, compartimos problemática común, incluso hasta nos podemos conocer, o sea, que es muy... las potencialidades son todas, la de la propia literatura en sí.